Las actitudes espejo, ¿ustedes habían escuchado eso alguna vez? Espejo, y uno está ahí repitiendo todo, ¿no? El negativismo uno lo está repitiendo y uno no se da cuenta. Para todo negativos, ¿por qué así? Para todo amargados, ¿por qué así? Para todo es un problema, ¿por qué así? ¿Por qué yo, de dónde yo vengo así? ¿Por qué yo soy así? Esa es la observación que hacemos, ¿no? La observación. Porque cazar las zorras requiere ¿qué? Observar. Mira, claro. Y para encontrar, ¿usted qué tiene que hacer? Buscar. Entonces, observar es buscar. ¿Cómo la iniquidad del cónyuge me afecta? Vea, muy buena esa pregunta. Empezó de una vez, fue la yugular. En la segunda parte del audio de esta noche. Bueno, sí, esa parte la vamos a responder mucho esta noche. ¿Hay alguna forma de despojarnos de todo eso? Porque son actitudes tóxicas. Sí, se vuelven actitudes tóxicas. Uy, Dios mío, ser tóxico es feo. Y afecta a todo el ambiente. Todo se transforma en la atmósfera espiritual en una casa. ¿Usted no les ha pasado que usted va a un lugar y es feo? No es feo el lugar, sino es feo estar ahí. Sí, se siente feo, se siente... Yo he estado en casas muy lujosas, muy bonitas, pero se siente muy feo. ¿Sabe qué me dicen a mí cuando entro en un departamento? Se siente una energía positiva. Energía. Se siente el Espíritu Santo. Energía. Sí, la gente le llama energía, pero pues uno entiende que es el Espíritu Santo. Pastor, y la palabra cuando dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, aplican eso, digamos, Claro, en absorber lo negativo. claro, usted... Las conversaciones de doble sentido. Sí, lo morboso, lo de doble sentido, lo vulgar, lo ocioso. Hay conversaciones que son ociosas. Porque hay mucho, en la empresa donde estaba mucho compañero, cuando uno nombra a Jesús, se le entregó al Señor, como siempre es a doble sentido en el sentido de Homosexual. homosexualidad, Sí. Siempre es esa risa, esa burla en ese sentido, ¿no? Yo no había oído eso. Sí, señora Marta, yo una vez le compartí a un muchacho, ya un muchacho, no, un señor, y le dije, Cristo lo ama, y yo para qué quiero que me ame un hombre, es que acaso yo soy Mari. Eso fue lo que me respondió. Y yo me quedé ahí petrificado, yo era nuevo en Cristo. Y le digo, uy, hermano, ¿usted por qué está así herido con Dios? A mí no me hable de ese tal por cual no sé qué. Señor murió de cáncer, feo, uy, sufrió. Y nunca aceptó a Cristo. Entonces, mire, usted es creyente, usted debe tener cuidado. Yo le voy a decir una cosa, júntese con la gente, le estoy hablando. Mire, piensen esto, se lo voy a decir así. ¿Por qué? ¿Quién se acuerda en qué episodio fue donde está escrito en la Biblia que el Señor Jesús iba a hacer un milagro y cogió y les dijo a todo el mundo, sálganse todos de aquí ya? Cuando iba a visitar a la hija de Jairo. ¿Y a quiénes dejó? Y ahora pregúntese por qué. ¿Por qué los sacaba? Sí, era tan íntimo del Señor. ¿Eso no es acepción de personas? Eso fue la transfiguración. ¿Eso no es acepción de personas? ¿Por qué los sacaba? Imagínese. Está aquí la niña, eso está lleno de gente, la expectativa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? La niña se murió, está el dolor, están los familiares, está y Jesús coge y dice, ya, cállense ya, déjenme el desorden. Se me salen todos de aquí ya. ¿Qué vas a hacer? Sálganse de aquí todos ya, sálganse. Únicamente se queda fulano, fulano y fulano, no más, no quiero a nadie más acá. Se sale el resto. ¿Por qué? ¿Y por qué dejó a los otros? Porque ellos sí creían. ¿Por qué en la transfiguración solo estuvieron unos? ¿Por qué no los 12? ¿No hubiera sido positivo, impactante para todos? Uno pensaría. Los demás no eran entendidos, los que se quedaban sí eran entendidos. Bueno. ¿Estaban en mutuo acuerdo? ¿O sentía eso el Señor Jesús? Estaban en el mismo sentido. Bueno, entonces mire, el avance de la fe en todos en una iglesia no es el mismo. No es el mismo. El avance de la fe,
el desarrollo de milagros en una iglesia no es el mismo en todos, porque no todos tienen ni el mismo entendimiento, ni el mismo corazón, ni la misma fe, ni la misma disposición. Entonces, todos aquí podemos ser creyentes, pero no todos podemos estar dispuestos para creer cosas sobrenaturales. Les voy a poner un ejemplo, dicho de otra manera. Hay cosas que yo puedo llegar a vivir como pastor con el Señor en intimidad sobrenaturales que no se las debo contar a todo el mundo, a todo hermano. ¿Por qué? Porque no todos están preparados para ese vino. Tremendo. No todos están preparados. Entonces, las personas que el Señor Jesús deja cuando Él hace ese milagro eran las personas que habían avanzado en la fe, a pesar de sus tropiezos y sus luchas. Eso es independiente, pero tenían la fe para creer. ¿Sí ve? Y no iban a ser estorbo ahí, en ese momento, para que se manifestara ese milagro. Tremendo, ¿no? Entonces usted puede, mire, hay cosas, yo siempre lo he dicho, que uno debería como pastor poder contarle a la gente todas las experiencias que uno tiene con el Señor. Sin embargo, no es así. Triste. Uno no debe. Porque yo puedo venir a contarles a usted esta mañana, hermano, tuve una experiencia, pero pasó esto, sin hacer de eso una doctrina, ¿no? Ojo, ¿no? Porque hay mucha manipulación con eso y bueno, en fin, mucha basura. Pero, ¿por qué no se hace? Porque no va a faltar el creyente que dice cosas como pura carreta, pura mentira. Es decir, no va a faltar ¿quién? El Tomás. Porque su condición espiritual no les da, no han vivido nunca, no saben qué es experimentar, no tienen ni idea. Entonces, si nunca lo han visto, si nunca han experimentado lo sobrenatural, pues les va a costar trabajo creer. Igual en la manifestación de un milagro. ¿Sí? Si la gente no cree por la provisión, usted ve creyentes que les cuesta trabajo creerle a Dios porque Dios provee. Imagínese que usted venga a contar un milagro. Venga, hermano, vamos a orar por un milagro aquí en este fulano. Sí, no. Grave. Va a ser eso un estorbo. Ve, hermano, yo le digo una cosa. Yo veo gente en la iglesia. Yo no sé. Es que usted ahí parado ve todo se ve desde una óptica totalmente diferente. Y yo no sé si hay gente, hermano, se acuerdan en la predicación de arreglarse las uñas. Es increíble, hermano. Una vaina como esas, tan sencilla como esa. Debiera uno tener tanta hambre y tanta sed por la palabra, que cuando usted está escuchando la predicación, usted no está concentrado en absolutamente nada más. El mundo no existe, solo recibir la palabra. ¿Sí? La palabra. Porque en un momento que usted se descuidó, ahí en esa frase que se dijo, esa era la palabra rema para usted. Por eso el diablo en los cultos distrae tanto. Y la gente muchas veces no entiende, este pastor sí friega, sí molesta, que porque uno se duerme, que porque... Hermano, eso hay que estorbarlo. Eso es satánico, entendamos eso. Eso es satánico. Yo por eso digo, es increíble ver a gente durmiendo en el culto, por Dios. Y que tienes una paciencia. Es increíble, es increíble. Yo digo, Señor, la condición espiritual de la gente, hermano. Pastor, un domingo. Yo le diría al muchacho, deje de masturbarse tanto, compadre. Por eso usted vive sin energía, papá. Eso quita energía, lo sexual, todo lo sexual quita mucha energía. Por eso a los deportistas de alto rendimiento hasta los controlan, les tienen cámaras en los cuartos para vigilarlos, y eso es parte del contrato. No les permiten los casados tener contacto con la familia. No, porque usted está en un entrenamiento, compadre. Usted no puede salir a competir mañana y tuvo una noche loca de pasión y copas. No puede, hermano. Que no puede, no va a rendir igual el cuerpo. Eso es natural. Usted ve aquí gente que llega a dormir. Si hay algo satánico es eso.
No, yo no estoy diciendo que ahora entonces tú que el cabecea, entonces que sí, no. Hay gente que puede tener problemas de sueño. ¿No le ha pasado a usted que se acuesta y duerme y amanece agotado? Y humanamente sí, puede haber un agotamiento, lo que dice Brigitte, yo siento que tengo el sueño atrasado. Sí. O sea, hay mil cosas. Hay mil cosas. Yo lo que estoy haciendo referencia es a que yo tengo que analizar si es que yo estoy haciendo algo. Mejor dicho, ¿estoy siendo negligente? No pensemos en masturbación. Usted le dieron la 1 a las 2 de la mañana el domingo en la madrugada pegado a un celular o a un iPad o a un computador. Otro ejemplo. ¿Sí ves? Cuando usted llega, ¿qué es lo normal? Pues usted llega acá, hermano, y va a empezar a cabecear. Porque está agotado. Está cansado. Eso es lo normal. Pero el asunto está no en que eso pase, el asunto está en que uno está cómodo en eso. Y uno no hace nada. Por eso es que muchas veces Dios no se manifiesta. Y usted sale a decir, el culto hoy estuvo como raro. No sé. Y le preguntan, ¿no? Porque esos son los pseudo espirituales. El seminario hoy estuvo como raro. ¿Y eso por qué? No sé, no fue lo mismo de siempre. Emocional, carnal. ¿Sí? Toca decirle Pietrán. Nosotros salimos diciendo, ese seminario estuvo muy bueno. Y Dios habla en silbidos apacibles. Por eso es que usted tiene que estar, la gente es muy dispersa. Una de las cosas que el diablo pone en un culto es distracción. Te llegó la hermana con el perrito y ahí está. Y usted está predicando allá el predicador y usted está allá. Ese no se siente los domingos. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria. Perdóneme, es una soberana estupidez. Son actitudes sin sentido y el diablo lo mete a uno en eso. Y usted eso lo ve como normal. ¿Normal? ¿Es normal? ¿Y Dios me habló? ¿Dios me dijo? Y en un momentico que usted se distrae en algo que usted volvió a mirar, en algo que usted le cayó, en algo que usted... Ahí pudo haber estado la palabra, la frase, la palabra rema con el silbido apacible. Ahí. Y se le perdió, se le fue. ¿Sí ve? Referente a eso, pastor, un domingo usted dio una palabra sobre honrar a Dios, ¿no? Fue una de las cartas de Pablo. Y desde ahí entendí una cosa, ¿no? Y honrarlo es con todo, con las actitudes, con el comportamiento, con los bienes, con todo. Nunca lo había entendido, pastor. Y ese día lo entendí de una manera tan clara. Pero el día que escuchamos esa palabra, desde ese mismo momento, íbamos a hacer lo mismo y vino a mi mente esa palabra, honra a Dios. Y ese es un acto de honrar a Dios, o sea, comenzar a obedecerlo. Y eso es lo que muchos no entendemos, ¿no? Hay una parte en la Biblia, no me acuerdo bien, lo leí hace poco, y decía que cuando vengamos a la congregación, cuando vengamos a entregarle nuestro sacrificio a Él, que es nuestro culto racional, nuestras palabras, nuestra oración, debe ser con entrega, o sea, debe ser uno consciente que el que está ahí es Dios mismo. El Salmo 133 dice que Él manda bendición y vida eterna cuando estamos los hermanos congregados. Sí, Señor. Y desde ese día entendí eso, pastor. Sí, Señor. Y eso es lo que muchas veces uno no tiene esa conciencia. Dice la palabra que Dios ama a ¿quién? La palabra de Dios dice que Dios ama al dador alegre. Y dar se refiere no solo a ese tema material. No, hermano, yo le doy a Dios con mi actitud, con mi disposición, le doy tiempo, etcétera. Por eso yo molesto tanto. Hermano, cierre sus ojos, pero aquí hay más de un ventilador. Hay más de un hermano Toshiba, Sankei, esos son así. Aquí hay más de una hermanita. Yo no sé cuál es el problema, les da miedo, los van a pellizcar, los van a morder, no cierran los ojos, les cuesta.
Y eso tiene que ver con ese hábito en la intimidad de aprender a estar, soltarse, es olvidarse. Qué bueno eso que usted dice, oiga, vea, el Señor lo redarguyó, no más eso, ¿cierto? Bueno, preguntan acá, ¿cómo la iniquidad del cónyuge me afecta? Pues mucho, porque no es que es su yugo, es su yugo. Entonces imagínense casarse con un alcohólico. Yo recuerdo el caso de una pareja que la muchacha el muchacho se casó con ella y la muchacha la conoció en un burdel, a la chica. Muy bonita la muchacha, muy hermosa. Y tuvieron sus hijos y tenían su hogar normal, pero a la china cuando le daba por perderse, se perdía. Y dejaba 3 niños solos, un niño de 7 años al frente de los otros 2 en la casa. Y el esposo viajando 1 o 2 días por su trabajo, y ella se le perdía un fin de semana. ¿Y qué se iba a hacer? A soplar vicio. Porque ella venía de esa vida y luchaba con eso. Ya en Cristo ya luchaba. Digamos que los periodos de consumo se habían distanciado, pero había una lucha, ¿sí? Y ella me decía, pastor, si usted me da una cerveza ya, yo por eso no la volví a atender nunca, en consejería solo. Me dice, si usted me da una cerveza ya, usted me ofrece una cerveza ya, nos la tomamos y usted me dice que nos acostemos, yo me acuesto con usted. Ella tenía esa lucha. Eso es una iniquidad. Pero él al casarse con ella se echó encima ese yugo. Claro que afecta. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Luchar, interceder, orar, clamar, pedir, suplicar, sin desmayar. Porque eso fue lo que yo me puse, eso fue lo que yo me eché encima, ¿sí? Entonces, claro que afecta. ¿Cómo puede afectar? Imagínense, dependiendo de qué esté manifestando el esposo o la esposa, ¿cierto? Pregunta Marcela, ¿hay forma de despojarnos de todo eso porque son actitudes tóxicas? Sí, vea, ¿qué es tóxico? ¿A qué le llamamos tóxico? Algo venenoso. Algo que es venenoso, algo que contamina. Exacto, algo que causa daño. Pero una actitud tóxica, para que se dé una actitud tóxica, primero que tiene que haber. Usted puede ser tóxico y no se ha dado cuenta. Y usted simplemente dice, yo soy apasionada. Usted es tóxica. Es que yo cuido lo mío. Usted es tóxico. Porque yo puedo cuidar lo mío y yo puedo ser muy apasionado, pero aún así no ser tóxico, no dañar. ¿Lo ve? Hay celos que tienen un nivel de normalidad, ¿cierto? Pero hay celos que ya no son normales, que ya sobrepasan un límite, ¿sí o no? Usted puede estar siendo tóxico con usted mismo y usted no se da cuenta y usted mismo se intoxica. Y como el diablo sabe que ese es su talón de Aquiles, por ahí lo coge y lo trabaja y por eso juega con tanta gente en la cabeza. Entonces usted está ya en la casa haciendo el oficio, está ahí sentado y usted se empieza a imaginar cosas. Y ya con esas cosas que imaginó, pensó, calculó, intuyó, ya a usted se le dañó el día, se le dañó el ánimo, usted se transforma, parece bipolar. Eso es tóxico, eso es ser tóxico. Hay padres tóxicos, hay madres muy tóxicas. Y a pesar de que sean, mire, tóxica, yo hablo aquí con mi mamá. Hola madrecita, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? No, bien, mijita, aquí jodida. Sí. Lleva el bulto, ay no, mamita, imagínese que salí para el médico y cogí un bus preciso. Ay, este desgraciado iba manejando despacio. Uy, no, yo le dije y él me dijo y nos dijimos los dos. Y bueno, llegué al médico y llegué tarde y me dijeron y me tocó pagar una multa y esa vieja desgraciada y no tengo plata y qué voy a hacer. Esa gente es tóxica. Eso es ser tóxico. Queja a toda hora. Entonces usted ve a los hijos que cogen y hacen el teléfono así. Ya empezó mi mamá. Sí, señora. Bueno. Bueno, entonces nos hablamos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué cortó? No, ya es que empezó con la quejadera. Empezó con la quejadera. ¿Por qué? Porque eso... usted no tiene cuidado, corrompe. Esas conversaciones corrompen, ¿sí? Dañan.
Entonces uno debe tener cuidado las conversaciones, incluso entre los mismos hermanos. Usted, un hermano amargado, no podemos hacer acepción de personas, cuidado, ¿no? Pero aquí esta hermana es amargada, ella es la amarguetas de la iglesia, ¿no? Siempre por alguna razón está amargada. Entonces, ¿yo qué hago? Hermanita, Dios la bendiga, yo la exhorto, yo le hablo la palabra, yo le digo, pero ella sigue en eso, porque esa es su lucha. Es una iniquidad que tiene ahí encima. Yo debo tener cuidado de mucha cercanía con esa persona, porque si no usted termina, usted se contamina. Usted termina igual. Por eso uno tiene que ser higiénico, tener cuidado, cuidado. No es hacer acepción de personas. Ustedes vuelvo al tema, porque el Señor Jesucristo les dijo a todos para hacer ese milagro, sale todo el mundo de aquí excepto fulano, fulano y fulano. ¿Ve? Eso tiene un sentido. ¿Por qué Juan era el discípulo amado? ¿Por qué el Señor permitía que Juan andara con él para todo lado? Eso tiene su razón de ser. ¿Ve? Entonces no todo el mundo da para eso. Aquí puede haber gente, 1000 personas en esta iglesia. Y todos dicen, no, todos aquí luchamos, sacamos adelante, Sí, pero en un momento de debilidad, de lucha, de problema del pastor, no todos van a estar dispuestos a hacerse matar, no todos. Muchos van a mirar desde la vara. Pastor, yo no lloro, pastor. No, pastor, Dios lo ayude, Dios lo bendiga. Esos son los valientes, esos son los que más sacan pecho, ¿no? No, para las que sea, esos son los Pedros. Pero no todo el mundo tiene ese calibre. Y el Señor Jesús lo sabía. ¿Ve? ¿Quién aguantaba el voltaje de un milagro? ¿Quién aguantaba el voltaje de liberaciones? ¿Quién aguantaba? ¿Quién? Dios sabe de aquí, si se manifestara un demonio, ¿quién se va a hacer chichipopó? De ustedes. ¿Y quién no? ¿Ve? Entonces, por eso hay que tener cuidado. Ahora, la forma de despojarnos de todo eso es tomando conciencia, lo que hemos venido hablando en el seminario, la observación, con la palabra, viviendo la palabra, y es un proceso. Los celos son actitud tóxica, por ejemplo. No sé si es pregunta o es respuesta, o es afirmación. Los celos se pueden volver hasta una enfermedad que se llama celotipia. Si eso no se controla, hermano, usted se puede volver un monstruo. Los celos fuera de control acaban con lo que sea. Pues ha llevado incluso a la muerte. Entonces usted no me ama. No, yo a usted la amo, pero es que usted no se la aguanta ni su papá ni su mamá. O sea, yo a usted la puedo amar todo lo que usted quiera, pero no la soporto más. ¿Sabe qué? Prefiero amarla de lejitos. Porque ya llegó a un punto de tanta cosa que es desesperante. Es una afirmación, sí. Puede llegar a ser algo muy tóxico si no se controla. ¿Listos? Bueno, muy bien. Eso como un preámbulo. Este tema de la iniquidad tenemos que estarlo meditando, tenemos que estarlo analizando, tenemos que estarlo vigilando en nuestras vidas. ¿Listos? Bueno, ¿qué hablamos ayer? Ahora sí, empezamos la enseñanza de hoy. El día de ayer hablamos de 4 estrategias que Satanás utilizó con Eva y nos dimos cuenta de cómo están vigentes hoy, ¿no? Están vigentes hoy. Listos. Vamos a continuar. Vamos a acercarnos un poquito más a qué dice la palabra con respecto a Satanás. La palabra diablo, en el Nuevo Testamento significa diabolos, que traduce ¿qué? Difamador o calumniador. Ahora, una persona que lo difama es su adversario, pues claro, entonces está implícito eso. Calumniador. Lo que pasa es que esta definición del original griego de diabolos, de diablo, hace referencia a la función principal que él desarrolla en contra de los creyentes. ¿Qué hace? Difamar y calumniar, ¿cierto? Y obviamente es un adversario. ¿Listos?
Ese término lo encontramos más de 60 veces en el Nuevo Testamento. 60. Y más de 40 de esas 60 veces, 40 en los evangelios. Borro acá. Yo le pregunto, ¿para usted es nuevo decir que Satanás es acusador? ¿O es adversario? ¿No? ¿Sí o no? Uy, usted lo sabe, eso de las primeras cosas que le enseñan a uno, ¿cierto? Cuando uno conoce al Señor. Sin embargo, es de las cosas que más ignoramos. En la práctica, en lo diario. Cuando usted ha pecado, cuando usted ha fallado, ¿el diablo con qué viene? A acusarlo, a señalarlo. ¿Y cuántas veces usted no se ha dejado llevar por las acusaciones de Satanás? Y se deprime y está triste. Si usted sabe que él es acusador, ¿por qué usted se aleja de Dios? Dios no lo está acusando. A pesar de su lucha, a pesar de su debilidad, a pesar de lo que sea, Dios no le está acusando a usted. ¿Lo ve? Pero uno asume o entiende que como que sí, me da miedo acercarme, porque no hay revelación, porque no hay conocimiento, porque se ignora la palabra, o por lo que sea, pero cometemos errores con cosas básicas. ¿Listos? Bueno, la Iglesia Católica sostiene que muchos reconocen que sí es un ser real, pero mire, no hay una unicidad doctrinal, tal es el desorden, que unos dicen sí, unos dicen no, etcétera. Pero muchos altos jerarcas de la Iglesia Católica hablan. Este señor Francisco, ¿cuándo ha hablado de Satanás? ¿Cuándo lo han escuchado hablar de Satanás? No, pero inevitablemente usted está viendo noticias y salió la noticia que dice que el Papa dijo tal cosa. ¿Sí? Y en sus conferencias y en sus cosas, etcétera. Hablar como es realmente no. Entonces, Satanás no es una fuerza impersonal. No es una fuerza impersonal. Satanás no es una energía. Satanás no es un movimiento. Satanás no es una corriente. Satanás no es una moda, ni es una filosofía. Satanás no podemos decir, es el mal que habita en cada ser humano. No es así. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Satanás es ¿qué? Una persona. Satanás es una persona. Y como persona tiene pensamiento, tiene intelecto, tiene emociones, tiene personalidad. Posee todos los rasgos de personalidad. Entonces miremos a ver, 2 de Corintios. Vamos a ir allí, a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, ¿con qué? ¿Con qué? Y para tener astucia, ¿qué se necesita? Sentir. Intelecto. O sea, la astucia es decir, bueno, la mejor manera de hacer esto es por aquí, es por allá. ¿Qué necesita usted? Intelecto. O sea, es inteligente. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, mire, de la sincera fidelidad a Dios. Cuando usted hable con una persona, con un hermano en Cristo, que esté pasando por una situación donde le dice, estoy aburrido, estoy cansado, no quiero saber de nada, no quiero saber de nadie, no quiero saber de la iglesia, no quiero saber de los hermanos,
todo me vale 5, no quiero saber del trabajo, no quiero saber de mi vida, no quiero saber de nada. Ya sabemos que a eso no se llega de la noche a la mañana, ¿no? Que eso no es, ese estado del alma de confusión y de turbación no es un estornudo, ¿no? Eso es un proceso donde usted se descuidó. La maldición no viene sin causa. Usted no terminó así porque sí. Chévere. Y generalmente cuando la gente llega a esos estados hay pecado oculto. Por favor, grábeselo. Hay pecado oculto. ¿Y usted cómo sabe? No juzgue. Hermano, lo dice la Biblia, no lo digo yo. La maldición, ese estado, una persona que manifiesta un estado de esos, está en una maldición, entró, le vino. ¿Sí? Esa turbación del alma no es una bendición. No es cualquier cosa, es una maldición. ¿Por qué? ¿Usted qué puerta abrió? ¿Usted qué puerta abrió? Y usted viene y aquí llora y aquí dice y aquí cuenta, pero no cuenta todo, cuenta el 99% de su sufrimiento, de su dolor, de su tristeza, de cómo lo juzgan, de cómo lo dañan, de cómo le hacen, de las injusticias de la vida, pero no cuenta el 1%, que es donde se le están metiendo las ratas. ¿Ve? No cuenta que estuvo en residencias, no cuenta que hace cosas terribles que no debe hacer, con la pornografía, con la masturbación, no cuenta 1000 cosas, ¿sí? Y es el 1%. Entonces usted debe tener discernimiento y debe orar para poder ayudar a la persona, porque si usted lo hace naturalmente, ¿usted qué termina haciendo? Ay, pobrecito, ay, Cristo lo ama, Dios es lindo, Dios te ama, Dios te ama. Y yo me imagino al diablo ahí al lado, amén, sí, aleluya, sí, apapáchelo más, apapache. Porque no, usted lo que necesita es tener un discernimiento para poder orientar a la persona con la palabra. Porque lo que trae libertad es la palabra. Porque lo que corta ataduras, yugos, etcétera, es la palabra. Ella es la espada. ¿De quién? Del Espíritu. Y si usted se dedica a dar consejitos, y Dios lo ama, y Dios es lindo, pues yo me imagino al diablo también diciendo, sí, amén, Él es muy lindo. Eso no sirve para nada, hermano. Por eso hay que tener tanta sabiduría, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Satanás, con astucia, con su intelecto, tiene la capacidad de distorsionar nuestros sentidos, extraviarlos. ¿Y cuál es el objetivo fundamental de Satanás con su intelecto? De que sus sentidos sean extraviados, se perdieron. Entonces por eso la persona dice, yo ya no quiero saber de nada, no quiero volver a la iglesia, yo no tengo ganas, yo no quiero ir a la vigilia, yo no quiero, a mí no me nace, y yo no quiero, y él es que no sé qué, y es que, y entonces uno la emprende contra la iglesia, y los hermanos son hipócritas, mire ese hermano, y mire la hermana, y mire ese hermano, mire por allá, y mire el pastor no me saluda, mire la hermana allá, mire, una cantidad de cosas, sus sentidos están extraviados. ¿De qué? De la sincera fidelidad a Dios. ¿Ve? Porque cuando una persona está bajo ataque, la emprende, lo primero es todo lo que le alimente, contra eso la emprende, contra la iglesia, contra el pastor, contra los hermanos, contra lo que la iglesia haga, contra la vigilia, contra los devocionales, contra el ayuno, contra todo. Porque sus sentidos están siendo extraviados. No, es que últimamente, ¿usted por qué no volvió a la iglesia? No, es que a mí la verdad me da mucha pereza. En la iglesia yo veo mucha hipocresía, en la iglesia yo veo muchas cosas, en la iglesia yo veo... Sus sentidos están siendo extraviados y empieza a alejarse y alejarse y alejarse y alejarse y a dar lugar a otras cosas y a dar lugar. ¿Y por qué no se conecta? Tengo mucho trabajo. Es que me dan las 10, 11 de la noche trabajando y me levanto súper temprano, pero en la madrugada tampoco volvió, pero a la iglesia no volvió, pero empiezan los sentidos a ser extraviados de la sincera fidelidad. ¿A quién? ¿A Dios? ¿Lo ve? Con astucia engañó a Eva. Intelecto. Entonces, ¿Satanás qué tiene? Intelecto. Es inteligente. Por eso Satanás es una persona. Es astuto. Piensa rápido. ¿Listos? ¿Qué más tiene? Emociones. Satanás tiene emociones. Apocalipsis, tome ahí nota. Apocalipsis capítulo 12.
Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón, que es otra palabra con la que se refiere a Satanás, entonces el dragón se llenó de ira. ¿Cómo la ve? Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. ¿Se qué? ¿Se llenó de qué? De ira. ¿La ira qué es? Una emoción. ¿Qué tiene? Emociones. Por eso nos odia, nos detesta. Solo estoy poniendo versículos de ejemplo porque podemos poner muchos más, ¿no? Tiene emociones. ¿Qué más tiene? Voluntad. Tiene la capacidad de decidir. Miremos qué dice la Biblia. Segunda de Timoteo. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 26. Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué tiene? Voluntad. Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué es el lazo, hermano? Trampa. La amargura en el creyente permanentemente, todo lo que sea permanente, persistente, ¿qué es? Trampa. Es trampa, usted entra en eso, cae en eso. Entonces la gente que lucha con la amargura, la gente que lucha con la ira, la gente que lucha con el mal genio. ¿Usted conoce gente mal geniada? Ahora, ¿no me puedo poner de mal genio? No, la Biblia no está hablando de eso. La Biblia lo que está hablando es que usted puede quedar atrapado en eso. Está bien, yo por algo me puedo poner de mal genio. Por ejemplo, ya mire la hora que es y no se ha comido nada. Entonces estoy de mal genio. ¿A quién le da mal genio no comer? Por ejemplo, el hambre. ¿Sí? ¿Le tiende a pasar? Uy, a mí me pasaba mucho. Sí, antes me pasaba mucho. Ya no, ya le pasa. Y es una reacción neurológica, pero también es un tema de dominio propio, ¿no? De tomar conciencia pero a mí me pasaba mucho antes de conocer de Dios. Y usted ve gente que se pone de mal genio porque respira. Se pone de mal genio por todo. Eso puede ser una trampa, un lazo. Entonces la voluntad de Satanás se centra en ¿qué? El intelecto de Satanás, estamos diciendo, demostrando a través de la palabra que Satanás es una persona que existe, que es real, que piensa, que actúa. ¿Listos? Entonces, como persona que tiene intelecto. Y ese intelecto está concentrado de Satanás ¿en qué? En destruirnos. ¿En qué? ¿Qué dice el versículo que leímos? ¿En qué? En desviar sus sentidos con astucia de la verdadera fidelidad a Dios. Mire, la verdadera fidelidad. O sea que hay creyentes, o bueno, no sé si podamos decirles creyentes, pero hay gente que cree ser nacida de nuevo, que ellos creen a sus ojos que están manifestando una fidelidad a Dios y no es verdadera. Espantoso, ¿no? Porque lo dice la palabra, de la verdadera fidelidad a Dios. O sea que hay una fidelidad que es falsa. Tremendo, ¿no?
Dios mío, no, yo, Dios, porque ante todo Dios, pastor. No, pastor, Dios, eso ante todo. ¿Usted por qué no volvió a la iglesia? No, pues yo no he vuelto, pastor, pero no, yo más metido con Dios que nunca. Está echando carreta, hermano. Eso no es fidelidad con Dios. ¿Sí? La fidelidad verdadera con Dios, ¿cuál es? La que está sujeta a la palabra. Las emociones de Satanás, o sea, el intelecto se concentra fundamentalmente en eso, pero no es lo único, pero es un objetivo fundamental, usarlo para desviarlo, torcerlo a usted de la verdadera fidelidad a Dios. No, yo tengo que ser fiel con Dios. No, Dios, con Dios, Dios me ayude, usted no es fiel con el Señor, por eso un día sí, un día no, un mes sí, un mes no, una semana sí, una semana no. Un día sí quiere, otra semana no quiere. Eso no es verdadera fidelidad. Pero el diablo quiere que sus sentidos sean desviados hasta el punto de que usted crea que está siendo fiel verdaderamente cuando no es así. Ya le doy la palabra. Las emociones. Una de las emociones que más se resalta en la Biblia de Satanás, ¿cuál es? La ira. La ira. Lo acabamos de leer en Apocalipsis. Y la voluntad, tiene voluntad. La voluntad de Satanás se centra, ojo, no es lo único, pero se centra, una de las cosas en las que la voluntad de Satanás se centra es ¿en qué? En ponerle trampa, cazarlo, lazo. Entonces, ¿dónde fue que dije? Timoteo, 2 Timoteo 26. Y escapen del lazo del diablo. Y escapen del lazo del diablo. Del lazo del diablo. Satanás es un tramposo inveterado. ¿Qué significa inveterado? Por naturaleza. Esa es su naturaleza. Le voy a poner un ejemplo. Es como la fábula. Usted ve que se está ahogando un escorpión y usted pone la mano para que se salve, ¿cierto? La naturaleza del escorpión, ¿cuál va a ser? Lo va a picar. Pero ¿y por qué no agradece? Es que esa es su naturaleza. La naturaleza de Satanás es ser tramposo. Trampa, poner trampa, tejer trampa. No ignoréis las maquinaciones. Piensa, verlo. Intelecto, piensa, maquina, trampa. Por naturaleza Satanás es tramposo. Y esa es su naturaleza. Hermano Luis. Gracias, pastor. Quería hacer énfasis en una cosa. Hablando el pastor de que las personas que de pronto tienen una falsa fidelidad a Dios, sería más evidente en las sectas de pronto, porque ellos tienen una confianza y una disposición sirviendo a un Dios falso. Sí, en parte sí, pero hablando en la iglesia del Señor, digamos que en una secta es muy evidente para el que no hace parte de la secta el engaño y la falsedad, pero es más difícil y más peligroso dentro de la misma iglesia cristiana. El Señor Jesucristo dice: en aquel día muchos me dirán. Le está hablando de gente que manifestó, según sus ojos, una fidelidad verdadera, y el Señor les dice: no, yo a usted nunca lo conocí. Tremendo, ¿no? Y fue dentro de la misma iglesia. No habla de sectas. ¿Ve? Entonces es peligroso. Y dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. ¿A voluntad de quién? ¿Tiene voluntad o no tiene voluntad? Tiene voluntad. Entonces dice: lazo en el que están cautivos. ¿Cómo puede usted estar atrapado en lazo? Hermano, con amargura. Estoy poniendo ejemplos. Usted es una persona amargada. Hablaba yo con una pareja hace algunos días y me decía la esposa con rabia y dolor: es que mi esposo a mí ya no me toca. ¿Qué la va a tocar? Le dije yo. ¿Qué la va a tocar? Ella está en la casa, hace un trabajo fuerte, es un trabajo dedicado, es un trabajo duro, desagradecido muchas veces, no recibe platica, y es estar en su casa pendiente de sus hijos. Eso es trabajo, hermano, y eso es pesado y es duro y es desgastante. Y se llegan las 5 o 6 de la tarde y con 3 chinos usted quiere cogerlos y apagarlos a todos un ratico.
¿cierto? Y descansar, porque cuando no es el uno es el otro. Y no lo dejan en paz y uy, eso es fuerte. El esposo llega por la noche y lo levanta, lo recibe con el trancazo, con la cosa fea. Ella se acuesta a dormir con la misma pijama que tuvo puesta todo el día, cocinando, haciendo oficio. Entonces las cobijas huelen a cebolla, tomate, a bistec, a huevo, a todo lo que usted quiera. Hermano, o sea, son cosas que entonces ella ha entrado en una amargura. El esposo está cansado, quiere descansar el fin de semana con ese trajín. Ella no quiere estarse en la casa el fin de semana, papá. ¿Qué quiere hacer? Salir. Empieza el choque. Usted coja a los niños y esté pendiente y comparta con ellos. Y empieza el choque. El asunto no es que eso pase, el asunto es cómo lo digo. El asunto es cómo lo estoy manifestando. Se llega a la hora del devocional. Y aquí está la hermana y se quiere concentrar en el devocional y ahí está hablando el pastor, el devocional, tomando apuntes. Ese momento se acordó el niño de hacer chichi, se acordó la niña de hacer popó, se acordaron los familiares de llamar, empieza a sonar el teléfono, yo no sé si a usted le ha pasado, se acordó su hija de llamarlo y pedirle un favor, y ahí donde usted no le conteste, se acorda, todo el mundo, los vecinos se acordan. O sea, eso es el enemigo ahí, a distraer y a dispersar. Pero usted en ese afán de que sus hijos no le toquen, no le interrumpan, no le hagan, usted grita. ¿Sí ve? Usted se va para otro extremo. Y ahí está su esposo. ¿Pero por qué los grita? Porque quiero escuchar el devocional, pero no los grite tampoco. ¿De qué le sirve escuchar el devocional? Pero es que no me dejan, pero es que usted ayúdeme, pero es que usted no... Se agarraron. ¿Cómo se llama eso? Lazo. ¿No es eso lazo? Pero es en segundos. No, es en milésimas. Es en macromilésimas de segundo. Por eso si usted, mire, si usted no desarrolla el hábito de estar observando, la observación no es que usted se pone en flor de loto y empieza como una vaca. Eso no es observar. Cuando yo les digo observar es estar vigilante a diario, momento a momento, segundo a segundo del comportamiento, de las circunstancias, porque es que un dardo de fuego le viene a usted en macromilésimas de segundo y ahí usted se encendió. En eso se encendió. ¿Lo ve? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Lazo. Gracias, Paz. Es importante que cuando suceda eso, porque eso sucede en los hogares, y se le vuela a uno el genio, se le vuela a uno todo, pero nosotros dábamos no me acuerdo, a las 4 de la mañana o a las 8 de la mañana, creo que a las 4 de la mañana con Diosito hablábamos de eso, de que cuando suceden esas cosas en el matrimonio es porque falta algo, porque no observamos a diario, porque no nos alimentamos a diario de la presencia de la palabra del Señor, porque no tenemos ese tanque totalmente lleno y rebosando de la presencia del Señor. Entonces cuando nosotros no estamos conectados con el Señor a diario, porque es un ejercicio diario que tenemos que hacer todos los días, pues demandamos al otro todo lo que nosotros no podemos dar. Y la idea es que si el esposo llega cansado del trabajo y ve a su esposa cansada, pues no le demande amor, dé amor. Y lo mismo ella, dé al otro, pero no espera que el otro le dé, sino como yo estoy lleno de la presencia del Señor y yo trabajo en eso a diario, pues sencillamente voy a librarme de ese lazo, precisamente llenándome de la presencia del Señor y observando todos los días mi comportamiento, cómo interfiere en mi matrimonio. Muy bien. Eso también va mucho en la percepción, o sea, en cómo uno ve la vida, pastor, porque muchas veces era lo que tú explicabas, es un problema tener hijos, es un problema no tener hijos, es un problema si estoy bien, es un problema si estoy mal, es un problema si hay, es un problema si no hay, o sea, es la percepción con la que yo estoy viendo la vida, porque se quejan porque no tienen esposo, se quejan porque tienen esposo y llega cansado y no le ponen cuidado. Se quejan porque los hijos o porque no, porque sí. Y uno muchas veces no es agradecido en el sentido de ver qué es lo que uno tiene y que las pequeñas cosas, las cosas pueden llegar a ser tan sencillas como por ejemplo, yo oí el caso de una chica que nació con problemas de comer, ella no puede comer.
Entonces ella ya tiene unos 8 añitos y los papás hacen fiesta cada vez que ella puede masticar un chito, por ejemplo, porque es lo único que se les hace en la boca para ella poder masticar. Tienen que alimentarla con sonda, tienen que alimentarla con purés, entonces es esas cosas tan sencillas que nosotros no vemos la percepción de lo que realmente tenemos y no somos agradecidos con eso. Entonces, si empezamos a ver las cosas de manera negativa, pues todo va a ser negativo y todo va a ser un problema. Y eso es un lazo. Pero ahí hay un error doctrinal, porque uno no puede buscar la felicidad en otra persona. Exacto. Es un error doctrinal completo. O sea, si yo espero tener una relación con otra persona para que esa persona me haga feliz, estoy mal, totalmente mal. Sí. Pero además que es cultural. Yo me caso para ser feliz. Eso es cultural y es un error. Es cultural, ¿no? Bueno. Y sí, lamentablemente la cosmovisión de mucho creyente está muy contaminada. Mire, detrás de un amargado hay una persona orgullosa. No se le olvide nunca eso. Detrás de un amargado hay una persona orgullosa. Es decir, para que el diablo logre poner lazo, como lo dice aquí la palabra en 2 de Timoteo 2:26, por voluntad de él está echando mano de algo en usted. O sea, él está viendo en usted algo de lo que se puede agarrar. ¿Sí me hago entender? Porque la persona, ¿por qué amargado? El amargado es amargado porque las cosas no marchan exactamente igual como dice, cuando dice y a la hora que dice. ¿Usted ha visto gente que se amarga porque trapean el piso en la casa, el hijo, la esposa, el esposo, y llegan y miran y dicen, eso quedó mal? Se amargan por eso. Porque no se hace como ella dice. Y hay mujeres en el hogar que definitivamente la familia ha claudicado y dice, ¿sabe qué, mamá? Yo no le vuelvo a lavar la loza. Yo no le vuelvo a hacer oficio. Nunca está contenta, nunca le sirve. Entonces cada que lo hago es un problema, entonces mejor no lo hago. Pero si no lo hace, es otro problema. Y ahí viene el tema. Malo porque tiene hijos. Malo porque tiene hijos. Malo porque toca cambiarle pañal. No disfrutamos realmente. Malo porque se le enferman. Malo porque se mueven. Malo porque no se mueven. Ya cuando pasen la etapa de los pañales, entonces, cuando estamos en los pañales, malo porque toca gastar plata en pañales. Cuando ya no sean pañales, malo porque toca gastar plata en ropa. Malo, o sea, es una cosa, y eso es un lazo. Son lazos. Hermano Luis. Gracias. Digo yo que es el factor de la inconformidad. Y el otro factor es que en una relación de pareja nos hace falta el compromiso y la responsabilidad mutua. Porque se supone que es una sociedad en la que cada uno aporta algo. Y si uno se acostumbra a que el otro haga todo, entonces lógicamente cualquiera se amarga y se cansa, se aburre porque dice todo yo, lleva, trae, sube, baja. Eso fatiga. Esos factores es una parte de y desgraciadamente es uno de los factores que daña tanto los hogares, porque no hay ese compromiso. O sea, cada uno aporta un granito, pero se espera que el otro haga todo. Sí. Imposible. Bueno, entonces fíjense que es una persona, tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. Pero también otra prueba de que es una persona es que la Biblia se refiere a Satanás con nombres propios, pronombres personales. Tal es el caso de Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, versículo 3. Dice aquí Marcela, cualquier parecido con la realidad. Si yo me caso para ser feliz es porque soy una pobre infeliz. Mi fidelidad no debe estar depositada en otro ser humano. Dice Dani, pastor, ¿ahí cómo podemos tratar ese tipo de personas? Porque es complicado. ¿Cuáles personas? ¿Las amargadas? Lidiar con un amargado no es fácil, ¿no?
Ni con un amargado, ni con un mal geniado, ni con un pesimista, ni con un variable, porque hoy tengo fe y mañana no tengo fe. Y, oiga, ¿y a usted no le ha pasado que lidia con gente que resulta de mal genio y usted no sabe por qué? Una persona perfeccionista. Uy, grave. Esto tiene que quedar así, Grave. en bravo, si no quedó así, que mira, allá hay un granito de nada. Grave, ese es. qué martirio. Y en la casa vivir con una persona así es, la convivencia no es fácil. Bueno, lo más sano, la Biblia dice que el que anda con necios, necio será. Hablando de un principio, que a usted se le tienden a pegar ciertas actitudes y ciertas cosas, ¿sí? ¿Qué es lo más sano? Lo más sano es guardar distancia. Pero ¿qué hago, pastor, si la persona que es amargada es mi esposa o mi esposo o mi hijo y vivo con él? Entonces, ¿cómo guardo distancia? Es una distancia psicológica. Es decir, si usted ve a la persona amargada, no le siga la corriente, no se deje contaminar, deje lo que se amargue, se le tendrá que pasar. Eso es distancia, ¿sí? Si usted ve a la persona malgeniada, deje lo que se amargue. Si usted ve a su hijo que está molesto y salió y se fue para el cuarto, no se vaya detrás del niño a contentarlo, o a discutir y a pelear con él y a ofenderse mutuamente. No exasperen a sus hijos. Deje lo que se le pase. En algún momento tendrá que pasársele. Cuando se le pase, entonces ya, le pasó, mijo. ¿Sí? ¿Le sirvió de algo? ¿No le sirvió de nada? Bueno. ¿Sí? El error es entrar en el juego. El error es caer en las mismas actitudes, ¿sí? Entrar en un juego. Ahí es donde está el error. Con usted mismo. Usted se amargó por esto. Hombre, yo digo, observo, me calmo, le bajo, de pronto me aparto, me aíslo, me encierro un ratico, vaya a duerma 5 minutos. Sí. A veces eso ayuda mucho. Sí. Te acuesta a dormir y se levanta renovado. ¿Sí? Descansa, se le baja la sangre de la cabeza, se oxigena, o mire una película, haga otra cosa. Ese es el error en las parejas cuando ahorita hablamos. Espera, no, tiene que ser ya. Espérate, déjame, dame un espacio, ahora hablamos. No, ya, me tiene que escuchar ya porque es que usted. Y empiezan, hermano, hasta que el otro se ve como un perrito arrinconado. Usted ya lo tiene contra un rincón dándole patadas psicológicas y de pronto el otro saca una palabra, la mano y se la mete, se agrava la cosa y por eso no encuentra tanta gente en consulta, en consejería. Pastor, yo le dije que se calmara, pero no se calmó. Yo le dije que se callara, que me diera un espacio y me hostigó tanto, pastor, que saqué la mano y se la puse. Esas cosas pasan. No caer en el mismo juego, pero ni siquiera en el de uno mismo. ¿Ve? Bueno, preguntas, ¿quién tiene? ¿Por eso están en casa? Bueno, por eso hace caso. Por eso hace caso. Entonces Mateo capítulo 4, versículo 3 dice, vino a él el tentador. Vino a él el tentador. Fíjense que es una persona y la Biblia se refiere a él como tal. Una característica de Satanás es que es tentador. Juan, duro, por favor. Eso que menciona el pastor de gente amargada puede ser motivo de divorcio. ¡Ja! Pero bíblicamente. No, motivo de divorcio no. Naturalmente sí, la gente, uy, no me lo aguanto más. Que se lo aguante su mamá. Y eso. Pero yo no me lo aguanto. O sea, naturalmente sí, mucha gente se ha separado por eso. Por la amargura, es que es difícil. Pero bíblicamente no es una causal de divorcio. No es causal de divorcio. Pero mira que Dios en su infinita misericordia es perfecto para nosotros, porque yo era una persona perfeccionista, entonces ya pueden imaginar de ahí para adelante. Todas las cosas que hacía, las hacía como yo quería, a mi manera,
Y siempre iré así, perfecto, todo lo que iré perfecto, perfecto. Pero entonces el Señor un día trajo una persona a mi vida. Me casé. Y el Señor es tan misericordioso que por medio de esa persona empieza uno a moldearlo, a moldearlo, a moldearlo. Y cambia uno, no es fácil, obviamente no es fácil, pero el día a día lo va moldeando a uno y uno le va bajando a eso. Y uno empieza a cambiar eso. Entonces el Señor es muy misericordioso. Y a veces uno lo ve del lado negativo, ¿sabes? No aguanta esa persona. No, esa persona está ahí. Y el esposito de uno, cuando uno hace las cosas en la voluntad del Señor, el Señor trae a uno el esposito para hacer muchas cosas en la vida. Y uno es muy desagradecido porque pudiera ser no a través de una situación de matrimonio, pudiera ser a través de una enfermedad postrada en una cama, Sí. Entonces, lisiada, enferma de por vida. Y uno no dimensiona eso. Tremendo, ¿no? Y a veces cuando las personas dicen, ay, maldito el día que yo me casé con usted, Sí. porque me vine a casar, no diga eso porque esa persona, si el Señor estuvo ahí en medio de ustedes dos y se casaron creyendo, siendo creyentes, no diga eso porque hay un propósito ahí, véalo por el lado que es, porque el Señor quiere cambiar algo en Lo está diciendo Angie, eso se da en ese caso cuando la persona es dócil, está metida con Dios, pero cuando la persona no se mueve, es irreverente. No, pues no va a entender y no va a tener discernimiento y lo va a asumir mal. Ella ha sido dócil, se ha metido con el Señor, Claro. y hace, claro. Claro, porque si Ojalá no, todos los casos fueran así. si no se termina separando. Lo que ayuda realmente es el compromiso de la pareja y el Espíritu Santo. Porque el resto, cuando usted tiene una pareja que no, es lo que decía Juan Pablo, que es muy amargada, No sirve. es muy difícil. Si no están conectados los dos con el Espíritu Santo es imposible. Es un tormento. Mateo capítulo 25, versículo 41. Mateo 25, 41. Satanás es una persona y queda demostrado en la palabra porque es responsable delante de Dios de lo que hace y va a ser juzgado. Una fuerza no puede ser juzgada, una energía no puede ser juzgada, una persona sí. Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Uy, Dios mío, eso va a ser terrible. Tremendo, ¿no? Uy, Dios mío. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles. Entonces Satanás es responsable delante de Dios de todo lo que ha hecho y de lo que está haciendo, y va a ser juzgado y destruido. Esto muestra que es una persona, porque es responsable, se le atribuye responsabilidad. ¿Listos? Y la Biblia lo describe como rebelde, como orgulloso, engañador, etc. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Mira, hermano, ese temita de que usted se le esconde al pastor y le huye y no quiero y no le contesto y hermana, dice, ¿por qué no contesta? Ay, no, pastor, yo le iba a contestar, pero es que estaba muy ocupada. El diablo sabe realmente qué está pasando y por ahí se mete, ¿sí? Entonces, ¿el asunto cuál es? Muchas veces los creyentes son afectados porque nosotros damos oportunidad, nosotros damos lugar, y la gente puede llegar a ser poseída, el creyente no, pero sí puede ser afectado gravemente, ¿no? El creyente puede ser afectado gravemente.
pero no puede ser poseído, es decir, controlado totalmente. Mire lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 30. Esto prueba que Satanás es una persona. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? ¿Está hablando con quién? ¿Con el endemoniado? Gadareno. ¿Cómo te llamas? Jesús le preguntó al demonio, porque sabía que no era Satanás. ¿Cómo te llamas? ¿Y qué le responde? Legión. Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Fíjense cómo Satanás y los demonios tienen conciencia. Al abismo, que no los mandara ir al abismo. No nos mandes al abismo todavía. ¿Se acuerdan de la categoría que vimos? No nos mandes al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase ir en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Esos demonios deben estar por ahí buscando otro marrano, que son eternos. Bueno, eternos no, porque el Señor los va a destruir, pero son espirituales y hasta el día de hoy existen, por ahí deben estar. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y los campos. ¿Cómo la ven? Muchos demonios habían entrado en él. Los demonios tienen intelecto, tienen voluntad, pueden afectar. Mire, usted ve gente que puede estar pasando las situaciones más terribles de su vida y aún así no reacciona. Y hacen las cosas a su manera. Invítelos a la iglesia. Hay gente que tiene el corazón como una piedra, como un diamante duro, y Dios los puede pasar por las situaciones más candelas, bravas, espantosas, y aún así no se doblegan. ¿Eso tiene que ver con qué? Con un enceguecimiento en la mente. No ven, pero usted les habla y ellos dicen ser creyentes. Ellos van cada 14, cada fecha de esas católicas, están allá echando camándula en una iglesia y rezando y haciendo, pero usted hábleles de Dios. En el Dios que dicen creer, no les interesa. Hábleles de Dios. ¿Usted cree en Dios? Claro, pues, a ver. No, porque lo que tienen es una religión y no la quieren soltar, porque es más cómodo vivir así. Es más cómodo, porque eso no me implica cambios, eso no me implica compromiso, eso no me implica renunciar. La religión en la que yo creo me permite vivir la vida como yo quiero. Y la otra mentira, pastor, es que piensan que porque son generosos, o sea, la mayoría de católicos piensan eso, ¿no? Que porque dan dádivas o ayudan al enfermo o algo, piensa que por eso van a ser justificados, ¿no? Porque hay un caso que conocí a una señora, siempre nos daba desayuno y todo, y era católica, y ella como que descansaba haciendo eso, ¿no? Independientemente de lo... Pero el asunto, ¿cuál es? El asunto es que lo que estamos viendo es que Satanás es una persona, pero los demonios también, porque todas estas características que hemos mencionado no se le atribuyen solo a Satanás. Los demonios también piensan, también tienen intelecto, emociones, voluntad, etc. ¿Listos? ¿Satanás no es el mismo demonio? Sí. ¿Por qué? Que Satanás es uno, su ejército es otro. Él tiene un ejército de demonios que trabajan para él. No es uno solo.
Es que me hace acordar, hace muchos años, pero les estoy hablando de muchos años. ¿Escuchan a Angélica, por favor? Sí, claro, Dale, claro dale, que sí. dale. En Cartagena hay un lugar, no me acuerdo del nombre, es el mejor lugar para ir a bailar, a ir a rumbear. Sí, bueno, pero primero aclárenos usted cómo conoce ese lugar, ¿verdad? Nos tienen que sacar de la duda de una Oye, vez. hace muchos años, o sea, eso fue mi vida pasada y no soy orgullosa de nada de eso, sino que me hace acordar muchísimo. Y yo le preguntaba a un novio que yo tuve allá, y yo le decía que por qué era el mejor lugar y que por qué tenía ese nombre. Voy a buscar el lugar ahorita y les digo. Si alguien lo conoce, me dice. No, porque no falta aquel que dice, de Angélica nos recomendó. Y yo les decía, pero ¿por qué tiene ese nombre? Y ellos decían que porque el diablo se había aparecido ahí, literalmente el diablo se había aparecido ahí, y por eso le habían puesto ese nombre a ese lugar. Y ese lugar era así, no sé si ahorita será igual, pero me hiciste acordar, si Satanás se había poseído él no la religión y sus demonios, sino él como tal. Y me hiciste acordar de eso, que en Cartagena sí hay un lugar donde dicen que el diablo como tal sí se había aparecido. Bueno, y no solo en muchos lados, ¿no? Y no tiene nada de raro. ¿Cuántos de esos sitios serán consagrados? ¿No? Y sucederán cosas terribles. Uy, hermano. Bueno. Más preguntas, inquietudes por Sala. Por Sala. Inquietudes, preguntas con respecto a este tema. Mire, hermano, pidámosle al Señor que todos estos temas que hemos dado traigan libertad a mi vida, a su vida y a la vida de todos los que estén escuchando, porque no hay nada más terrible que estar escuchando la palabra y seguir en lo mismo, igual, patinando, sigo amargado, sigo atemorizado, sigo margeniado, sigo grosero, sigo bocón, ¿sí? Sí, lo que tú nos explicabas de tomar conciencia, porque, pues no sé, a mí me ha pasado, no sé si a los demás, de que uno ya analiza más qué estoy haciendo. O sea, uno analiza más cuando me subo un bus, cómo reacciono, cuando se lava la loza, cuando... O sea, uno reacciona más cuando llego y encuentro el desorden, o cuando mi hijo... Por ejemplo... Esa es la idea, ¿no? Ese es el propósito, ¿sí? Cuando hay ceguera, que el diablo la produce. ¿El diablo puede producir ceguera? Sí, claro. Mental, física, literal de los ojos, claro. Velos, poner velos. Usted le dice a la persona que está, no sé, en una situación difícil, oiga, le invito a la iglesia, camine. Sí, no, yo sí quiero ir, yo sí quiero, pero nunca viene. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5. Vamos a mirar la bendita palabra. Gracias Dios por este tiempo. Qué privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Amén, pastor. Segunda. Qué privilegio. Segunda de Corintios capítulo 10, del 4 al 5. Vamos a ver qué dice. Segunda de Corintios. Bueno, damos gracias a Dios. Segunda de Corintios capítulo 10 del 4 al 5. Porque las armas, hay una guerra, la Biblia habla de armas, de nuestra milicia, ¿qué? No son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oiga, ¿qué será eso de fortalezas? Como muros, Muros, ¿qué más? ¿No tiene que ver con legiones de ahí? Argumentos, ¿no? No. Altivez. Argumentos, altivez. Tuvo que haber la gente entendido el mensaje inmediatamente cuando el apóstol dice esto, porque la mayoría de ciudades en la antigüedad tenía fortalezas. Mencióneme una fortaleza aquí en Colombia. Cartagena, el castillo San Felipe. El castillo de San Felipe. ¿Sí lo conocen? Sí. Eso es una fortaleza.
Hay muros, hay tapias, hay túneles. Su posición era estratégica para atacar, para defender, etc. ¿Sí? Entonces, el apóstol, siempre inspirado por el Espíritu Santo, usaba analogías que fueran alcanzables para la gente. Por eso él hace referencia al deporte, por ejemplo, hace referencia a las competencias deportivas, hace referencia a la carrera, hace referencia a las coronas, y en este caso está hablando de ¿qué? Fortalezas. ¿Nosotros contra qué nos enfrentamos? Contra fortalezas. ¿Listos? Esas fortalezas se pueden dar en diferentes áreas. Gracias, Marcela, por copiarnos el texto. Porque mire lo que dice, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Esa palabra carnales viene de la raíz griega ideas humanas. Porque las armas de nuestra milicia no son ideas humanas, sino que poderosas ¿en quién? En Dios para la destrucción de fortalezas. ¿De qué está hablando cuando dice fortalezas? ¿De qué está hablando? Entonces, nuestras armas no son ideas humanas. No son ideas humanas. ¿Listos? Sino que esas armas, mis armas, no dependen de ideas humanas. Eso hace referencia a estrategias humanas, eso hace referencia a formas humanas, a filosofías humanas, eso hace referencia a técnicas humanas. No tiene que ver nada con lo humano, nada concebido por el ser humano en su mente tiene que ver con las armas que Dios nos dio, sino que las armas que Dios nos dio son ¿qué? Poderosas en Dios. Entonces aquí hay varias cosas. La palabra poderosas en el original griego significa por encima de. Por encima de. Y al decir por encima de, significa que las armas de Satanás son poderosas, pero que las de Dios son más poderosas, por encima de las de Satanás. Pero esas armas de Dios se deben usar según quién. ¿Cómo se deben usar? Ahí lo dice el versículo. No, ¿cómo? No, antes. ¿En Dios? ¿Cómo? En Dios. ¿Son poderosas en quién? En Dios. Eso significa que las armas que Dios nos da, que no son ideas humanas, no son naturales, son espirituales, se deben usar bajo los parámetros de Dios. ¿Listos? Bajo los parámetros de Dios. Si usted no los usa bajo los parámetros de Dios, esas armas van a perder eficacia, porque usted va a pretender manipular las armas que Dios le ha dado y manipular la palabra, y eso no va a funcionar. O sea, usted no puede utilizar las armas como se le dé la voluntad. ¿Listos? Sino que son poderosas en Dios. ¿Ya? Bueno, hasta ahí preguntas. Vamos despacito.
las armas de nuestra milicia no son carnales. La Biblia dice en otro pasaje que la lucha que nosotros tenemos no es contra sangre y carne. Vea. O sea, no es a nivel espiritual, no es a nivel natural, no es contra personas, no es con el amigo, el tío, el primo, el nieto, el familiar. No, contra el compañero de trabajo. No, contra la situación. No es llegar a gritar, no es llegar a maldecir. No, la lucha no es contra el hijo que está rebelde. Usted lo que tiene es que tirarse de rodillas y pelear a nivel espiritual la rebeldía que su hijo está manifestando. Esa es la manera. Y ahí se aplica lo de esa película que he visto por ahí, que es muy bonita, se llama Cuarto de Guerra, ¿no? La señora se encierra, destina a un sitio y allá pelea, llora y clama, porque la lucha no era aquí. Entonces, si yo encuentro a mi hijo rebelde, está en una rebeldía terrible, pues yo le voy a hablar y le voy a decir, hijo, pero no me voy a agarrar con él, no lo voy a ofender, no lo voy a maltratar. No, porque estoy librando la batalla a nivel espiritual, a nivel natural. Es decir, con ideas humanas. Es que a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo con usted, usted se ha vuelto muy grosero, usted definitivamente conmigo no. ¿Para qué se desgasta? Más bien observe su hijo porque está así. Señor, ¿qué estará pasando? ¿Qué influencia tiene que yo no la estoy viendo? Yo sé que mi hijo ahorita está en el colegio, pero yo no sé qué está hablando, qué está mirando, a quién está escuchando. ¿Lo ve? Entonces la lucha es con ideas humanas. No, es a nivel espiritual. Pero dice que es con unas armas que son poderosas en Dios, usadas dentro de la palabra, dentro de la voluntad y dentro del propósito de Dios. Eso es lo que esas armas, el ayuno, la oración, el clamor, la intimidad, el humillarse, el buscar, el consagrarse. Esas armas, cuando usted las usa dentro del propósito de Dios, dentro de la voluntad de Dios y dentro de la palabra, son poderosas. Yo he visto gente orando y maldiciendo en un momento de ira y de rabia a otro. ¿Eso está en la Biblia? No está. No está. En un momento de ira, en un momento de rabia. Mira, a mí me pasó hace tiempo, muchos años. Alguien me dijo, oiga, un pastor me dijo, camine, me ayuda, me acompaña a recoger unas cosas de una iglesia y porque hay que cargar. Y yo dije, bueno, vamos. Y yo fui. Pero yo no tenía idea de qué pasaba. Simplemente me dijo ir a descargar. Entonces me recogió en el carro y fuimos. Allá llegó un camión y allá golpeó ahí en una casa y había una iglesia ahí y había un púlpito y había una cantidad de cosas pues propias de una iglesia, ¿no? Sillas y muebles y cosas ahí. Entonces yo empecé normal a ayudarle, listo, hagámoslo, empezamos. Y yo pues cogiendo sillas, de a 4 a 5 sillas, y yo llevaba para el camión y le alcanzaba al Señor y volvía y entraba y volvía, como si estuvieran de trasteo, pero no estaban de trasteo. Hubo un problema ahí tenaz, etcétera, que yo no tenía idea, yo estaba ajeno a eso. Y los pastores de ahí se agarraron con el otro pastor que yo estaba acompañando. Me han dicho, yo me vi metido ahí en una situación de gancho ciego fui. No tenía idea porque si no yo no hubiera ido por allá. Y le estaban quitando todas las cosas a unos señores ya ancianos, a una pareja de pastores. Y esos pastores proferían maldición y decían y ojalá, y a mí también me señalaban, y a usted, sus hijos, ojalá, y lo maldigo, y van a ser estrellados contra las rocas, como dice. Entonces estaban actuando en rabia, ¿sí? ¿Usted se imagina donde cada vez que a usted se le ocurriera orar y maldecir y decir, Dios lo escuchara y le respondiera? De pronto hasta ni vivo estaba usted. ¿Sí o no? Seguramente no estábamos vivos. De tantas sandeces que uno dice. Que yo tengo autoridad para maldecir, y hoy los maldigo, y hoy declaro muerte, y hoy... Cuando yo me di cuenta de todo eso, yo dije, pastor, ¿usted a qué me trajo? ¿Aquí qué está pasando? No, yo me voy. Yo le dije, no, hermano, ¿en qué problema me está metiendo usted? Y yo salí y me fui, como era ahí en Álamo cerca, me fui para la casa, caminando. Y le dije, no, me da pena, pero no, hasta luego. Pues ya después él me contó y me explicó el problema, etcétera. Y le dije, no, pero a la próxima avíseme, hermano, para ver si uno decide si va o no va, pero así de gancho ciego no. Esas personas utilizaron en medio del dolor, de la rabia, de la ira,
la oración, que es un arma. Pero esa oración es poderosa si es usada en Dios, dentro de la voluntad de Dios, dentro de la palabra de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Usted puede hacer oraciones a Satanás. Los brujos oran a Satanás. Piden a Satanás. Y es una oración. ¿Ve? Le hablan a él. Lo invocan. Pero dice la palabra que las armas que Dios nos ha dado son poderosas, superiores a las armas de Satanás cuando se usan dentro de la voluntad de Dios, dentro del propósito de Dios y dentro de la palabra de Dios. Yo no puedo estar utilizando la oración como se me dé la gana. Perdón. ¿Usted ve pastores haciendo eso? Si usted se va de la iglesia, le va a ir mal y va maldiciendo a la gente. Eso no está correcto. Eso no está bien. Y ahí está la gente asustada porque me maldijeron. No, hermano. Bueno, otro tema es que usted se vaya y no sea el propósito de Dios, ¿no? Y usted esté convencido de que sí. Y el diablo lo coja después por allá y le dé duro a usted y a su familia. El que dice que la palabra tiene poder. Señora María Eugenia, ¿usted tiene poder sobre sus hijas? Espiritual, pregunto a todos. ¿Tiene una autoridad sobre sus hijas? ¡Claro! Usted tiene una autoridad espiritual sobre sus hijas de maldecirlas, de bendecirlas. Pero le hablo específicamente de Patricia. Usted puede levantar y maldecirla todo lo que quiera. ¿Eso la va a tocar a ella? Está perdiendo el año. Más bien eso se le puede devolver es a usted. ¿Por qué? Porque Patricia está en Cristo. Usted se imagina Dios haciendo caso a toda la cantidad de maldiciones que vamos profiriendo y vamos diciendo y vamos así. No, hermano. Eso no es de Dios. Entonces las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios, usadas dentro del poder de Dios. ¿Listos? Dentro de la voluntad de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo de esas armas? Mire esto tan tremendo. ¿Cuál es el objetivo de esas armas? Ahí está, léalo. Mírelo. Fortalezas. ¿Para qué? Destruir fortalezas. Para destrucción de fortalezas. Ese es el primer objetivo. Las armas que Dios nos da, el primer objetivo es destruir fortalezas. Las fortalezas que son, deme un ejemplo de fortaleza siglo XXI, ya, aquí. Deme un ejemplo de una fortaleza que ha sido destruida en su vida por la palabra de Dios. Deme un ejemplo de una fortaleza. Eso es para pensar. Por ejemplo, en la mía, la posibilidad de tener hijos sanos. Porque cuando mi primer niña nació con una enfermedad. Y todo el mundo me dijo a mí, la parte médica, todo el mundo me dijo que yo no iba a poder tener hijos sanos. Que todo lo que yo intentara tener hijos iban a salir con el mismo problema de Natalia. ¿Y esa fortaleza dónde estaba? La fe que ella tenía. No. En la mente. La mente, sí. Las fortalezas se establecen en la mente. Y cuando se instalan, que están allá metidas, ya están, mejor dicho, instaladas, metidas, bien puestas en su cabeza, sale otra cosa que es necesario destruir, derribar. Entonces las fortalezas son pensamientos. La fortaleza son pensamientos y conceptos que generan emociones y sentimientos. La fortaleza puede ser un miedo, por ejemplo, una inseguridad. La fortaleza puede ser eso, una fortaleza puede ser un miedo. Y usted tiene un miedo a algo. Eso es una fortaleza. Y podemos poner 50.000 ejemplos.
Una fortaleza puede ser la amargura, el resentimiento, el odio. Tiendo a ser, sí, claro, el odio. Tiendo a ser resentido. Es una fortaleza en mí. Necesita ser destruida con las armas. ¿Cómo? Con la palabra. ¿Con qué más? Con la oración. ¿Con qué más? Con el ayuno. ¿Con qué más? La consagración, la obediencia, la humillación a Dios, delante de Dios. Derribando argumentos. Entonces, cuando se destruye una fortaleza, se derriba un argumento. No es posible al contrario. Es decir, no pretenda derribar un argumento si usted no ha destruido una fortaleza. ¿Listos? Porque el argumento que se levanta en altivez es cuando la gente pone sus argumentos que nacen de pensamientos por encima de la palabra. Le voy a poner un ejemplo. Hermano, ¿usted por qué no viene a la iglesia? ¿Por qué no ha vuelto a la iglesia? No, pastor, es que imagínense que es el trabajo. Hermana, pero hay que consagrarse. Sí, yo entiendo, pero tengo mucho trabajo. En la mente de esa persona se va a levantar una fortaleza que le dice que no puede asistir porque tiene mucho trabajo y vive cansada y vive cansado. Por eso es que la gente que se duerme en un devocional, por ejemplo en la noche, pueden tener razón, porque usted tuvo un día agitado y está agotado. Eso nos ha pasado a todos, ¿cierto? El asunto no es que pase, el asunto es que se me vuelva la regla de oro. ¿Lo ve? De que todos los días es... O todos los domingos en el culto. ¿Lo ve? Ese sí es un problema. Y a usted le preguntan, ¿y usted por qué se duerme? Es que estoy cansado, es que estoy... ¿Qué está presentando? Argumentos, porque ya tiene un concepto, un pensamiento que ya lo naturalizó, ya lo aceptó, ya lo tiene acá instalado en su disco duro. Entonces manifiesta argumentos. Pero hermano, la palabra de Dios dice esto, esto y esto y esto. Sí, pastor, pero es que de todas maneras eso es lo que la Biblia llama altivez. Por eso dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La vigilia está anunciada para este sábado, pero usted va a ver gente que no va a venir. ¿Y por qué no vino? ¿Qué le van a presentar? Argumentos. Muchos nacen de fortalezas que ya la persona tiene instaladas allá. Entonces una fortaleza para usted puede ser que como usted tiene hijos y están chiquitos y no tengo con quién dejarlos, pero cuando usted tiene en la reunión, lo invitan a un matrimonio para ir con su esposa, usted se la maña, si a los chinos los deja donde sea. ¿Ve cómo somos? Pero como es para venir a la iglesia, no tuvo quien se los cuidara. O trae la cuna. ¿Ve? Porque hay que una fortaleza. Donde usted ve exceso de argumento en alguien, ahí está trabajando Satanás. Donde usted ve exceso de argumento, de argumentación frente a algo, le voy a poner un ejemplo. Qué sé yo, cuando usted le pone peros a las cosas, pastor, es que yo estoy frío, es que estoy estancado, es que no me hallo, es que soy, pero hermana, ¿por qué no? Es que voy a orar y siento que no puedo. O sea, le pone argumentos. Donde hay argumentos, exceso de argumentación, y la persona no agacha la cabeza, no acepta, no reconoce, pues ¿qué está manifestando? Que ya tiene, por algún lado la tiene. ¿Ve? Por algún lado tiene la fortaleza. ¿Listos? El miedo. Perdón, la altivez viene siendo otro. Los argumentos que se ponen por encima de la palabra de Dios es lo que la Biblia llama altivez. Entonces, vamos a ver que, digamos, María Eugenia dice, no, yo tengo una bronca terrible, yo no logro perdonarme porque
Hace rato no invito yo a John Jairo a almorzar, por ejemplo, y ella está con la herida y eso, y ella no logra perdonarse, pero entonces la Biblia dice que se tiene que perdonar al otro, que hay que perdonar. Sí, pero es que de todas maneras usted no sabe a mí el daño que me hicieron, es que me hirió. Esos argumentos es lo que la Biblia llama altivez, porque usted los está poniendo por encima de la palabra. Eso es altivez, es todos estos argumentos. Hermano, conságrese, hermana, arrepiéntase. Sí, pero es que yo voy a orar y yo siento que yo no puedo, y es que en la casa, es que todo eso es altivez. Todo lo que esté por encima de la palabra es altivez. ¿Listos? Altivez. Y Satanás trabaja para que esto se dé en el corazón del creyente. ¿Por qué usted es mal geniado? No, es que llego a la casa y me sacan el mal genio porque llego y encuentro acá y encuentro allá y encuentro ahí. ¿Y usted por qué llega a gritar y a proferir y a maldecir y groserías y vulgaridades? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque es que todos los argumentos que usted presentó, ¿usted por qué no se consagra? Por esto, por esto, por esto, por esto. Altivez. Argumentos. Entonces, las armas del Señor tienen el objetivo ¿de qué? Destruir fortalezas y derribar argumentos. Pero usted no va a poder derribar un argumento si no ha destruido una fortaleza. Si usted habla con una persona que está mal espiritualmente en su relación con Dios, con la iglesia, con los hermanos, con usted, conmigo, con todo el mundo, ya está dando mal testimonio, ya no sé qué, escúchela. Pero usted tiene que orar. Muéstrame, porque usted ¿qué está escuchando? Los argumentos de la persona. ¿Ve? Y esto es fácil de distinguir si hay altivez, escuchando a la persona. Pero lo que usted tiene que orar es que el Señor le muestre la fortaleza. ¿Qué fortalezas hay? Y pueden haber fortalezas, le voy a poner un ejemplo. Pueden haber fortalezas de orgullo, pero la persona se muestra como lo más humilde y llora, y usted se conmueve. Nunca se deje manipular por las lágrimas de nadie, porque Satanás también puede llorar. ¿Ve? Nunca. En una consejería, porque usted pueda que mañana lo busque a alguien, urgentemente necesito, y usted dice, bueno, venga, yo le voy a escuchar. Pilas. Usted tiene que estar es con el discernimiento espiritual prendido. Señor, dame discernimiento, porque aquí puede llegar la persona más humilde, más sencilla, aparentemente, ¿sí? Y decirle y hablarle, y usted se conmueve. Humanamente a usted le duele ver a la persona así, pero es que la persona no necesita de su dolor, de su emoción. La persona necesita es de la palabra. Pues cuando usted vaya a hablar con alguien, usted va es con palabra, va es con argumentos. ¿Listos? Oiga, esta persona ha estado así, ha estado como mal, ha estado regular. Usted ya va oradito, y usted va es con palabra, hermano. Con palabra. Escucha a la persona, argumentos. Y llévela a la palabra, exhórtela con amor, pero la exhorta. Y a veces ese amor lleva a la persona a decirle, ¿sabe cuál es la raíz de su problema? Usted es una mujer soberbia. Usted es altiva, usted es orgullosa. Y además de eso es altanera. Usted es muy altanera. Usted viene aquí a llorar, viene aquí a decirme que pobrecita, a mostrarse como la víctima de Dios. Usted es la víctima de Dios. Y no es así, hermano. Arrepiéntase en el nombre de Jesús. Usted necesita arrepentirse. ¿Ve? Eso es exhortar con amor. Es decir, la verdad. ¿Ve? Porque de lo contrario, y tiene que ir es a dónde. Cuando yo le digo orgullosa, altanera, altiva, autosuficiente, lo que sea, ¿le estoy hablando de esto? No, porque ella me está diciendo, estoy sufriendo, estoy llorando, estoy vuelta a nada, estoy así, yo estoy escuchando esto, ¿no? Yo no le voy a controvertir esto que está diciendo. Yo voy es a la raíz que Dios está mostrando. Su problema es de altivez. Su problema es de altanería. Usted es una persona altanera. ¿Usted sabía que usted puede ser un altanero pasivo? Usted puede estar ahí sentado escuchando, aquí puede estar sentado escuchando en este momento y ser un altanero completo, pero usted está tranquila ahí, callada, ¿altanero? Claro, su actitud en su corazón es de altanería,
Porque usted está escuchando la enseñanza, pero por dentro usted tiene los 50.000 argumentos. Y está que se retuerce allá. ¿Ve? Y no recibe y no acepta. Eso es una altanería. Y Dios sí ve esa altanería. ¿Ve? Usted puede estar sentado allá en el culto y ser completamente altanero, aunque usted esté ahí callado, a los ojos de los demás, está recibiendo. Eso es altanería. Altanería es que de pronto se le ha enseñado en la iglesia, hermano, mire, usted no tiene que tener anatema en su casa. ¿Usted qué hace teniendo anatema en su casa? Pongo ejemplos, se me ocurren, libros de brujería. ¿Qué hace usted con toda la saga de Harry Potter allá, Juan? A ver, ¿qué hace usted con toda la saga de Harry Potter allá? Y su mamá le dice, hermano, ¿usted cree que eso es de Dios? Eso no es de Dios. Ah, ya empezó mi mamá a molestar. Déjeme ahí mis libros, mis películas. Yo no le veo nada de malo a eso. ¿Cuál es el problema? Eso es altanería. ¿Con quién? ¿Con usted? No. Con Dios, con la palabra. Es que la altivez nace de un corazón altanero. ¿Qué es ser altanero? Usted recibe algo y usted quiere estar por encima de ese algo. Eso es altanería. Yo llego a la casa y le digo a mi hijo, oiga hermano, las 11 de la mañana y usted no ha tendido la cama. Ah, ¿cuál es el berraco problema? Le acabo de decir algo. Y él se pone por encima de ese algo. La altanería en los hijos. Mire, yo le digo una cosa, cuando sus hijos empiecen a coger plata, tengan mucho cuidado, papás. Bendito Dios porque tienen trabajo, porque crecen, se desarrollan, está muy bien. Pero cuando empiecen a coger plata, observen. Porque el corazón, como ellos no tienen experiencia cogiendo plata, se tienden a... Le están dictando a su merced. Claro, la altivez se puede justificar diciendo que es una lucha. Sí, señor, no es una lucha, es un pecado. No se olvide. Es que yo lucho con la altivez, pero es un pecado, amigo. Entonces usted me está diciendo, me está reconociendo que es pecado. ¿Quiere ver una persona altanera? Hija o hijo que se le levanta a la mamá o al papá. Ahí hay un principio de altanería. Entonces no es normal, yo voy a poner un ejemplo, no es normal que, qué sé yo, Juan, o cualquiera que esté escuchando ahora, venga y yo le pregunto, ¿qué hubo? ¿Cómo le ha ido? No, bien, pastor, ahí vamos, dándole bien, chévere, todo bien, metido con el Señor, etcétera. Pero hay un lunarcito, y el lunarcito es que él discute mucho con su mamá en la casa, pelean mucho. Oiga, ¿y por qué? Entonces, oiga, venga, señora Luz, ¿por qué tanta discusión? No, pastor, es que a él no se le puede decir nada. No se le puede decir ni mu. Entonces, ¿eso qué puede estar mostrando? Que hay un corazón altanero. Y la altanería viene de esto. La altanería es una hija de la altivez. La altanería es una hija de la altivez. Entonces, ¿por qué les digo que cuando sus hijos trabajen y cojan platica, cuidado? ¿Cuidado de qué, pastor? De que no los terminen gobernando. Porque como empiezan a coger plata, ellos se sienten los chachos, hablan más duro en la casa, empiezan a mirar a la mamá como a una sirvienta. Porque hay casos de la mamá humilde se gana una pensión de un mínimo toda la vida, pero tiene su pensioncita y con eso sacó al chino adelante, pero ahora el muchacho se gana 3, 4 veces lo que la mamá recibe. Entonces eso le da un poder psicológico, ¿no? Y empieza la altanería y la altivez. Entonces ya usted no tiene tanta autoridad delante de él o de ella como antes, porque eso hace la plata. ¿Ve? Entonces hay que mantenerlos aterrizaditos. ¿Listos? Bueno, y mire lo que dice, verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Altivez. La altivez en el corazón del creyente es el mayor estorbo
para el libre conocimiento de Dios. La altivez es el mayor estorbo que se levanta para el libre, sano conocimiento de Dios. El corazón altivo. Entonces usted habla con una hermana, con un hermano, ¿usted qué le pasa? ¿Qué es? Si le cuenta. No, es que la embarré, discutí con mi mamá, la ofendí, la grité. Eso es altanería. Ahí hay altanería. Entonces se nos suben los humos a la cabeza fácil, como estoy cogiendo plata, como tengo trabajo, como tengo... Entonces yo me siento con el derecho y el poder de decir y de hacer y de deshacer. ¿Sí? Eso es altanería. Y esa altivez, el objetivo es ¿cuál? Levantarse contra el conocimiento de Dios. El corazón altivo no puede conocer a Dios. Es imposible. Es imposible. Porque en el corazón altivo no hay disposición a la humillación. Se da cuenta que cuando la gente lucha con la tibieza y van y vienen, no es simplemente un temita de tibieza. Eso tiene un tema profundo, ahí puede haber altivez metida y arraigada en el corazón. Y le voy a decir esto que lo voy a decir con temor y temblor. ¿Usted sabe cuántos pastores hay por ahí ejerciendo pastorado y son bien altaneros? Pero altaneros, con las ovejas, con la familia, en el ministerio, súper altaneros. ¿Y cómo estarán esas ovejitas? Imagínense. Tremendo, ¿no? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y aquí hay dos cosas. ¿Por qué dice llevando cautivo todo pensamiento? Por dos razones fundamentales. La primera razón, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La primera razón por qué dice llevando cautivo es porque el pensamiento humano por naturaleza tiende a llevar la contraria. El pensamiento humano, esta naturaleza adámica, tiende a llevar la contraria. Si Dios dice, coja para el norte, el ser humano tiende a coger para el sur. ¿Sí o no? Y la segunda razón es porque la altivez se vuelve una cárcel que atrapa cautivos los pensamientos del hombre. Una persona altiva, una persona altanera, vaya y háblele de la palabra y me cuenta cómo le va. Por eso dice llevando cautivo, es decir, que no estén sus pensamientos cautivos de la altivez, de la altanería, sino que estén cautivos ¿de quién? De Cristo. ¿Ve? De Cristo. Preguntas. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento. ¿Qué dice? Todo, no algunos, la mayoría, el 99%. ¿Qué dice? Todos. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Desde el más pequeño hasta el más grande. Listos, dispuestos
diligentes, preparados, alistados para castigar. Mire lo que dice. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. Somos más desobedientes de lo que creemos. ¿Y sabe dónde nace esa desobediencia? En nuestra mente, con nuestros pensamientos. Oiga, listos, prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando usted le comparte de Dios a otras personas y la gente no quiere y la gente no se acerca, usted se está enfrentando es contra fortalezas, ¿sí? Y es muy triste ver creyentes, gente creyente, que por pena al rechazo o al que dirán, no comparten el evangelio como Dios manda. Por eso muchas veces, déjelo ahí tranquilo, por eso muchas veces no surte efecto lo que usted comparte. Porque yo tengo a la persona aquella aquí, al amigo, al tío, al primo, al hermano, a quien sea, en una situación dura. Usted va y le habla de Cristo. ¿Qué le habló? Dios es lindo, acérquese a Dios. Dios le ayuda. Dios tiene un propósito. Dios, ¿qué hizo? Eso es evangelizar. Eso es hablar barrabasadas. Eso no es evangelizar, hermano. No. Siéntense, que les voy a hablar. Y coge la Biblia y la abre. Y les habla. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca, y les empieza a hablar y a predicar. Y les dice, y le habla aquí al fulano, usted necesita arrepentirse. Porque si usted se muere hoy se va para el infierno. Y usted también. Dios murió para evitar eso. Él pagó eso, sí es evangelizar. ¿Ve? Pero nosotros somos muy light para dar testimonio. Nosotros somos muy de dar testimonio y evangelizar a nuestra manera. Y la única manera verdadera de evangelizar es abriendo la boca y citando la palabra. De resto, olvídese, hermano. Te está echando escarreta. Y hasta por eso los creyentes vamos a ser juzgados. ¿Ve? Por querer evangelizar de una manera light, de una manera que yo quedo bien y tú quedas bien, ¿sí? Que no me vayan a decir fanático, no, hermano. Y eso muchas veces nace del temor, que es una fortaleza en usted, porque le da pena hablar de Dios. Tremendo, ¿no? Entonces dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Ahí es donde viene la importancia de la observación, observar. Yo observo mi comportamiento. Ahora miremos 2 de Corintios, ahí mismo devuélvase unos capítulos y ya vamos cerrando. 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Versículo 4, mire lo que dice. 2 de Corintios 4, 4, ¿ya? En los cuales, ¿en quiénes? En los incrédulos. El Dios, ¿se dan cuenta que está la palabra Dios en minúscula? ¿Habla de quién? De Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Fíjense que empezamos hablando de Satanás, que es una persona, etcétera, etcétera, ¿no? No es un sistema, una filosofía, no, es una persona, es un ser real. ¿Por qué? Porque algunos personajes han salido a decir que cuando este versículo dice el Dios de este siglo, esa palabra Dios hace referencia a sistema. El sistema de este siglo. No, señor. Está hablando de Satanás, que ha creado un sistema,
pero está hablando de Satanás. ¿Listos? El Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó. ¿Qué cegó? El entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Cómo le parece? De Satanás enceguece. Por eso es que las armas que nosotros tenemos no son carnales, no son naturales, no son ideas humanas, sino que son ¿qué? Poderosas, superiores en Dios, para derribar ¿qué? Destruir fortalezas y derribar argumentos. Usted no va a poder derribarle a una persona un argumento si no se le destruye primero la fortaleza. Por eso es importante orar por discernimiento. Cuando usted hable con alguien, sea un creyente que esté pasando un mal momento, alguien que no conozca de Dios, ¿cuál es la fortaleza, Señor? Muéstrame las fortalezas del corazón de esa persona. Eso es efectivo, orar eso. Por su familiar, por el tío, por el primo, por quien sea, por el mismo hermano que está apartado, que se fue, que está dando mal testimonio, que entró ya en un vituperio. Entrar en vituperio es grave. ¿Qué es vituperio? Ya usted se volvió una vergüenza para el evangelio. Entonces, ¿por qué? Porque usted ya va mal, ya no le importa además, ¿no? Dar mal testimonio en lo que los demás piensen, me importa 5, me vale 5, quiero dejar todo tirado, yo no quiero saber. Usted está entrando en el pecado terrible del vituperio y eso va a traer una maldición terrible a su vida. Incluso Dios lo puede cortar. ¿Cómo le parece? Dios corta gente por eso. Hasta muerte literal física puede venir. Tremendo, ¿no? Eso es grave. Una cosa es que yo tenga una lucha, tropiezo, uy Señor, ayúdame, tengo mi debilidad, esto, lo otro, pero usted está ahí dándole, luchando. Otra cosa es que usted ya entre en un estado donde usted dice, ya me importa 5 lo que digan en la iglesia los hermanos, me importa 5 lo que diga el pastor, no me importa. Ya eso es otro tema y eso es grave. Eso es grave. ¿Y puede venir el enemigo a traer, a enceguecer el entendimiento? Claro, claro que lo puede hacer. Bueno, bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén?